Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Parte primera. Bonaparte. Primera formación, talento militar y ambición política. Aquel que iba a revelarse como genio militar en la historia de la guerra y a conmocionar los fundamentos políticos de la vieja Europa, nacía en Ajaccio el 15 de agosto de 1769, en Córcega, esa isla que Luis XV acababa de comprarle a la República de Génova. Napoleoni, pronunciado según el dialecto local, era hijo de Carlo Buonaparte y de Leticia Ramolino, entroncados ambos con antiguas familias de notables, aunque de mediocre vivir, y era el segundo de los que serán 8 hermanos vivos: Giuseppe, el primogénito, y después de él Luciano, Elisa, Luigi, Paulina, Annunziata, luego conocida por Carolina, y Jerónimo, nombres vertidos a la francesa cuando los azares de la vida les traigan a Francia. Después de adquirir los primeros rudimentos en letras y aritmética, el pequeño Napoleoni obtiene una beca de estudio para el colegio de Autun en 1778. Fue gracias al apoyo del conde de Marbeuf, gobernador militar de Córcega, de donde pasará a las escuelas militares de Brienne durante 5 años y luego de París en 1785. Tanto el primero en edad, Joseph, era indolente y perezoso, Napoleoni, pronto afrancesado en Napoleón, era turbulento y autoritario, y ejercía ya una notable influencia sobre su hermano mayor. De carácter taciturno y hasta irascible, siendo niño y adolescente con pocos amigos durante sus estudios, será apreciado, sin embargo, por sus profesores, distinguiéndose en matemáticas, historia y geografía, y menos en ortografía francesa y latín. Carácter dominador, imperioso, tozudo, decía un profesor en su informe final. Su padre, Carlo, muere en 1785, antes de cumplir 40 años, dejando a su viuda Letizia Buonaparte en muy precaria situación económica. Y es en septiembre de ese año cuando el joven Napoleón salía subteniente de artillería con destino al regimiento de la Fère, Valence. Durante 6 años, del 85 a 1791, va a conocer la vida de guarnición en esta Valencia del Ródano, en Lyon, en Douai, Auxonne y otra vez Valence, donde le sorprende la revolución y en cuyo club de los amigos de la Constitución va a participar con asiduidad a lo largo de 1791, club luego de los jacobinos, relativamente moderado entonces, y dedica sus ratos de asueto al estudio de la historia militar y de la estrategia, también a la lectura de Maquiavelo, de Montesquieu, de Rousseau y de los grandes escritores clásicos antiguos y franceses. Sin embargo, el joven suboficial Bonaparte parecía acoger la revolución simplemente con la simpatía de un ilustrado, interesado más por el movimiento nacionalista de Córcega, donde había militado su padre. Hace entonces frecuentes estancias en su isla natal para acompañar a su madre viuda, a donde llegaba imbuido de impertinencia juvenil y atiborrada la cabeza de luces, enciclopedia y fisiocracia. Y ya capitán de artillería de los ejércitos de la República desde el verano del 92, ha decidido jugar fuerte en el tapete político de su isla, y en Ajaccio es elegido teniente de la Guardia Nacional para poner enseguida su ambición junto con sus hermanos
al servicio de la causa revolucionaria, porque en Córcega estaba ahora el influyente nacionalista Pasquale Paoli, vuelto también él de Inglaterra en 1790, tras 20 años de exilio, que seguía queriendo restablecer la independencia de la isla y desconfiaba de los siempre intrigantes Buonaparte. El oficial de artillería Napoleón se hará jacobino, pues no le querían nacionalista corso. Y el muy joven Luciano, trabajando para sus hermanos desde Tolón, acaba denunciando a Paoli ante la Convención como agente inglés, y muchos, entre los locales, vieron en ello traición a la patria corsa, por lo que al final, incendiada su casa, arrasadas sus villas y degollado su ganado, fueron expulsados por los paulistas y toda la familia hubo de refugiarse en Francia. Era junio de 1793. Han sido aquellos franceses enemigos de los hombres libres de los que él hablaba unos años antes, y el país que le educó a él y a sus hermanos con becas de la monarquía, quienes acogen a Napoleone y a su familia, vomitados por la patria que les vio nacer. Escasamente democráticos ellos, en la acepción popular del término, los Buonaparte, que empiezan a firmar Bonaparte, van a verse arrastrados por ambición y a falta de otra alternativa en la dinámica que marcaban ahora la Convención y los sans-culottes, con el terror como instrumento de gobierno. Rechazado por sus compatriotas, es pues en Francia donde va a encontrar en adelante un terreno a la medida de su ambición y de su energía. Capitán comandante ahora en el 4º Regimiento de Artillería con guarnición en Niza, poco después se vio destinado al ejército del general Cartaux, encargado de reducir a los marselleses federalistas. Conoce a Robespierre el joven y se adhiere plenamente ya a la política de los jacobinos. En septiembre de 1793, el joven Bonaparte recibe el mando de la artillería en el asedio a los habitantes de Tolón, rebeldes al poder central y a los que apoyaba una flota inglesa y española donde estaba Gravina, y 3 meses después contribuye decisivamente a la recuperación de la ciudad, lo que le vale el grado de general de brigada. Y Paul Bagas, pronto su protector, acudió para levantar los patíbulos. En el asedio de Tolón conoció Bonaparte al sargento Junot, al que llevará a Egipto, duque de Abrantes un día y figura luego entre los conocidos personajes del imperio. Ya Augustin Robespierre, hermano menor del mandamás de Francia y representante de la Convención en el ejército del mediodía, señalaba a París el mérito trascendente del artillero y le ofrecía a Bonaparte el mando militar de París que ostentaba desde mayo a Henriot, amigo de Marat y de todos los terroristas de entonces. Napoleón lo consultó con sus hermanos. Que no se trata aquí de hacerse voluntarioso. No es tan fácil salvar la vida en París. Robespierre el joven es honesto, pero su hermano no bromea. Habría que servirle. Sostener yo a ese hombre jamás. No ha llegado el momento. Hoy no hay otro lugar más honroso para mí que el ejército. Tened paciencia. Mandaré París más adelante. La escena tuvo lugar en el Château de Salé, en Antibes, donde, gracias a los éxitos de la obra general, la familia Bonaparte acababa de instalarse. El 27 de julio de 1794, 18 Thermidor, caía Maximiliano Robespierre. Se abrieron las prisiones y el Tribunal Revolucionario acabará siendo suprimido en mayo de 1795.
Con el terror se iba el aliento mismo del gobierno revolucionario. El siniestro Fouquier-Tinville, abandonado a su suerte, fue encarcelado y Carrier condenado a muerte. Exterroristas hábiles en olfatear los nuevos vientos, como Fouché, Tallien o Frégon, perseguían a sus cómplices de ayer. Pero sus relaciones con los jacobinos comprometían a ese Bonaparte muy en relación con el hermano del déspota, por lo que fue encarcelado por un momento, aunque sin otras consecuencias. Bonaparte rechaza entonces un mando en Vendée y permanece sin empleo durante un año, con su madre y hermanos pequeños allá en Marsella, necesitados de lo que José, él y Luciano pudieran mandarles. Ese Luciano, ahora con 19 años, ardiente revolucionario todavía ayer y que firmaba Brutus a la antigua. Se lamentaba un día el militar en casa de Bagaz, su protector, uno de tantos en que venía a restaurar el estómago, de su lamentable situación, y le explicaba cómo su familia se hallaba en el mayor desamparo. Paciencia, amigo, tú tienes talento y capacidad, y eres buen patriota. Todo eso acabará dando frutos, tarde o temprano. Y comprobando Bagaz que tan sabia invocación de nada le servía al impaciente, le dijo un día entre bromas y veras: ¿Quieres ir más deprisa? Pues un buen matrimonio. Es así como hacían bajo el antiguo régimen los nobles arruinados, o que nunca habían tenido fortuna. Buscaban una hija de negociante o de financiero. Si me das tiempo para pensar y buscar, podría encontrarte... Pero volvieron las bandas de Saint-Culotte, que se enfrentaban a la nueva juventud dorada, la jeunesse dorée. Era un vuelco que los termidorianos no estaban dispuestos a consentir. Republicanos moderados y aquellos realistas partidarios de una constitución acabaron entendiéndose para cerrarle el paso a la democracia popular. La Constitución del año 3, que debería volver a los prístinos principios de 1789, fue votada por la Convención el 5 Fructidor del año 3, 22 de agosto de 1795. Y en ese incierto contexto, Napoleón le había escrito a su hermano José: «Pase lo que pase, no temas nada por mí. Tengo amigos y gente de bien en cualquier partido y opinión». Y es entre agosto y octubre de este 1795 cuando se instalan las nuevas instituciones, con dos consejos, los 500 o 500 y los ancianos, les anciens, y un directorio elegible por los consejos y compuesto de 5 directores renovables por quintos cada año, período que seguirá y durante el cual se agravarán las crisis económica, financiera y social. Porque el invierno que siguió a Thermidor fue durísimo. La depreciación vertiginosa del asignado de curso forzoso y las dificultades de aprovisionamiento provocaron en país y en las grandes ciudades una indescriptible miseria, mientras la Cabarrús lucía vestidos a la griega de 12.000 libras. Los pobres se sentían tanto más exasperados cuanto más estridente resultaba la riqueza de asentistas de los ejércitos y logreros de la revolución. El ginebrino Mallet Dupin aludía en febrero de 1795 a París como la ciudad más corrompida del mundo, y a aquella mayoría de convencionales termidorianos como un atajo de histriones y sujetos de la más vil extracción, perdidos de inmoralidad y de reputación.
Pero ya Bonaparte ha establecido por estas fechas relaciones con gente aupada que manda ahora, como ese exterrorista Tallien, marido de la Cabarrús, y con el director Bagaz también, que había venido enriqueciéndose con el tráfico de objetos sagrados robados en su reciente época como comisario de la Convención entre Tolón y Marsella. Agregado a la oficina topográfica, Bonaparte prepara con Carnot los planes de la futura campaña de Italia, y el 13 vendimiario año 4, 5 de octubre de 1795, para reprimir esa insurrección realista en París que amenaza al régimen directorial, es al corso a quien el director Bagaz recurre una vez más. Y el artillero Bonaparte ordena ametrallar a los rebeldes en la escalinata de la iglesia Saint-Roch. Como recompensa, obtiene el grado de general de división con el mando supremo del ejército del interior. El ambicioso Bagaz creía fabricarse con esta promoción un incondicional con quien contar. Fue ese 13 vendimiario cuando Bonaparte conoció al jefe de escuadrón de caballería Joaquín Murat, apuesto y robusto joven que se presentó a él para servir en aquellas horas inciertas. Le hará un día su cuñado, casándole con Carolina. Será el represor a sablazos y a metralla de los madrileños en 1808. Y acaba de conocer por estos meses a una bonita criolla, viuda ella ahora, con 2 hijos, venida un día de la Martinica para ser casada con 16 años con un vizconde de Beauharnais, aristócrata segundón, pasado a la Revolución como muchos otros, que llegará a general y será guillotinado en 1794. Era una de esas merveilleuses, como se las llamaba, bien conocidas en los turbios ambientes del nuevo poder termidoriano y del directorio, que se movían entre agiotistas y otros personajes de dudoso origen, que hablaban ahora alto y fuerte. Era ella Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie, a la que llamaban Josefina, examante del depravado Bagaz, que se había cansado de ella, pero con la que seguía manteniendo una estrecha relación. Pero la reina de las merveilleuses era entonces la ya citada Teresa Cabarrús, dictadora de la moda femenina directorial, hija del conde de Cabarrús, que había sido director del Banco de San Carlos de Madrid y diplomático. Había acabado aceptando por marido al mediocre de Italia, pero culta a ella y hermosa, rica e inteligente, difícilmente podría satisfacer sus expectativas este hijo de criado, metido a periodista durante la Revolución, que, después de termidor, no acababa de descollar entre los pocos del ordeno y mando. La célebre merveilleuse, reina del termidor, poco hecha para las estrecheces, empezaba ya a cansarse del consorte que los tormentosos acontecimientos del año 2 le habían deparado. Y pronto caerá la Cabarrús en las redes de Bagaz, el seductor, para pasar luego a los brazos del acaudalado Uva, ella que tanto necesitaba para cubrir sus excéntricos derroches. La viuda Beauharnais, por su lado, la lúbrica criolla, como la llama Bagaz, se convirtió también en cotizada merveilleuse, con más encanto que belleza, un trato agradable y suave, su bonita voz y un dejillo de las islas que gustaba en París. Bastante ignorante por lo demás y carente de la mínima curiosidad que pudiera llamarse intelectual. Liviana, sino licenciosa, pero eran así los tiempos. Se la celebraba ya en los salones del postermidor y pronto del directorio, donde
como otras damas, iba a dar rienda suelta a solicitudes y recomendaciones en la penumbra de la alcoba. Todo ello compatible por parte de la criolla con una bondad natural y una generosa disposición a ayudar y a hacer favores. ¿Qué pudo atraerle en ella a Bonaparte? Tal vez la idea de que la viuda poseía fortuna allá en las islas, visto el tren de vida que mantenía. O quizá la vanidad de ganar como un trofeo esa mujer que tantos éxitos cosechaba en los salones. Bonaparte, el general de Vendimiario, según se le conoce ahora, algo canijo en lo físico, pero con una suerte de cara que muchos quisieran para sí, se casaba civilmente el 9 de marzo de 1796 con una resignada Josefina, 6 años mayor que su nuevo esposo, convencido él de que la criolla, junto con su propio talento del que no dudaba, sabría apoyarle en el mundillo político directorial a través de las sólidas relaciones que ella ha sabido tejer. Ya sabía que Josefina no tenía la fortuna con la que había especulado, pero también que el amigo Bagás, desde el directorio, podía mucho. Días antes había recibido del Ejecutivo el mando supremo del ejército de Italia. Era la dote que Josefina aportaba, según la expresión maliciosa de Chateaubriand. Si lo que te estamos contando es de tu interés, dale a me gusta y suscríbete. Con ello estimulas nuestro trabajo para seguir ofreciéndote nuevas propuestas. Gracias.